Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponde. Vamos a continuar los trabajos de nuestro diplomado de administración. Nos toca la sesión correspondiente a responsabilidad administrativa en la asignación de recursos materiales. Un tema bien difícil, pero muy necesario para que nosotros podamos entender qué es lo que pasa en nuestro entorno organizacional y a qué responsabilidades estamos expuestos, tanto administrativa como legalmente, en la asignación de los recursos materiales. Primero vamos a hablar del ámbito administrativo de los recursos materiales. El concepto está referido al conjunto de locales y materia prima que requiere una organización en un momento dado, en el lugar convenido, en la calidad, cantidad y tipo requeridos para la realización de sus fines. Esto es de acuerdo al concepto del Instituto Nacional de Administración Pública. 2. La administración de recursos materiales bajo esta perspectiva implica el uso eficiente y racional de estos recursos a fin de que su destino obedezca los requerimientos y fines de la institución para el logro de una mayor eficacia, eficiencia y congruencia en su funcionamiento, de tal manera que no podemos pedir lo que nosotros consideramos bueno o necesario, sino que hay un marco regulatorio para cada uno de los recursos materiales que se solicita, que se compra y que se utiliza en una unidad de atención a la salud. ¿Cuáles serían los principios normativos? Primero, la administración está basada en reglas escritas y tiende a concretarse en una organización burocrática que es el núcleo de la administración pública moderna. 2. Las tareas públicas son organizadas para mantener la continuidad y se fundamentan en reglas de gobernación claramente establecidas. Es bien importante conocer la legislación referente a el uso y solicitud, compra, arrendamiento de recursos materiales. Vamos a referirnos siempre a la ley correspondiente para que tengamos un marco normativo de cómo realizar mejor nuestro trabajo. Vuelvo a lo mismo, no se trata de comprar lo que creemos es mejor, sino lo que está debidamente fundamentado para el funcionamiento correcto de acuerdo a la normativa y el propósito de la organización. 3. Las reglas bajo las cuales se conducen los asuntos en la administración pública son de tipo técnico y de tipo legal. 4. Las actividades son divididas en distintos ámbitos especializados que cumplen con los requisitos de ser sancionables y ejecutables por las autoridades correspondientes. 5. Las tareas y los administradores están organizados de acuerdo con una estructura jerárquica. Los mecanismos de control y cumplimiento de metas deben estar especificados en documentos y órdenes o instrucciones formales, de preferencia escritos. Estas, hasta ahorita 5 normas nos van a limitar el trabajo administrativo, pero al mismo tiempo nos van a brindar un marco de responsabilidad que si obedecemos correctamente, que si llevamos nuestras operaciones administrativas de acuerdo a este marco, podemos estar tranquilos de incurrir en algún tipo de responsabilidad que nos puede costar desde una llamada de atención en el mejor de los casos hasta una deshabilitación de nuestro puesto por el incumplimiento o falta de observancia de estas leyes o de estas reglamentaciones. 6. Los recursos de los cuales dispone la organización burocrática del sector público deben ser diferenciados de los recursos de los funcionarios como individuos. Ello inhibe las prácticas patrimonialistas. Cuando hablamos de instituciones de salud privada, entonces estos recursos también son de la empresa o de la organización y no propiamente de los dueños de esa empresa u organización. Esto es bien importante
porque uno supondría que al ser el dueño de un hospital, todo lo que está en ese hospital le pertenece. Por eso se crean las personas morales, así se llaman las empresas, y todo eso le pertenece a la empresa, y el dueño, siendo el dueño, no puede disponer de esos recursos porque son patrimonio de la empresa y no patrimonio personal. En el caso del sector público esto es todavía más estricto porque no son ni siquiera de un dueño de una empresa, porque las empresas públicas o los hospitales en este caso no son propiamente propiedad de nadie sino de la nación. Entonces no se puede disponer a título personal de ningún recurso, ni se puede aportar ningún recurso personal a la adquisición de estos productos que se necesitan. 7. Los responsables de la administración pública no pueden apropiarse para su uso personal de los recursos que administran las dependencias. Pasa muy a menudo que la dependencia compra un coche y el director o algún encargado, el director administrativo, alguien, se adueña de ese coche y lo utiliza como si fuera suyo. Eso es un delito, no puede utilizarlo como si fuera suyo, menos aún los equipos que se utilizan específicamente para la atención a los pacientes. Así es que tengan mucho cuidado cuando estén haciendo su trabajo operativo y de repente llegue algún compañero y les diga: oye, es un estudio para este familiar mío que no es derechohabiente. Ahí está usted haciendo un mal uso del recurso y eso está incurriendo en un delito que, por cierto, vamos a revisar después en este mismo diplomado. 8. Los empleados públicos deberán orientarse por el principio de servicio público y el desarrollo de su vocación a la función pública. El cumplimiento del deber está contenido en las normas de la administración y en los códigos de ética y conducta inherentes. Respecto al punto anterior, se me olvidó decir, también en las empresas privadas pasa lo mismo. El hecho de que la empresa haya adquirido un automóvil o un equipo no le da derecho a los dueños de la empresa a utilizarlo como si fuera propio. El vehículo es de la empresa y se tiene que utilizar para fines que convengan al funcionamiento de la empresa y no para fines que convengan a los dueños de la empresa. Es bien importante hacer estas diferenciaciones. 9. En el sector público no existe un interés dominante que no sea el interés público. Aplica una norma parecida en las empresas privadas. La empresa privada se constituyó legalmente y tiene un objeto social. Ese objeto social es para lo que sirve la empresa, por lo tanto no puede utilizarse una empresa para obtener beneficios personales más allá de las ganancias que esa empresa genere como un salario o un dividendo debidamente dado de alta y debidamente dado a conocer al Servicio de Administración Tributaria. Ningún bien que se pone a nombre de una empresa es de una persona y ninguna persona debe utilizar esos bienes empresariales para sus fines privados. Es una norma bien simple de entender que podemos aplicar en los principios de ética y de conducta tanto públicos como privados. ¿Qué son los recursos? ¿En qué se dividen? Los recursos pueden ser los medios humanos, los materiales, técnicos, financieros, institucionales, de que se dota a sí misma una sociedad para afrontar las necesidades de sus individuos, grupos y comunidades en cuanto son integrantes de ellas. Esos son los recursos, las cosas que una sociedad adquiere para la misma sociedad, para satisfacer las necesidades de la misma sociedad. ¿Cómo podemos clasificar los recursos? Primero, recursos públicos, recursos intermedios, existentes u objetivados, recursos potenciales, recursos privados, recursos naturales.
Estos serían las clasificaciones de los recursos. Casi siempre vamos a disponer o a necesitar de todos en su conjunto, aunque no estemos, por ejemplo, el hecho de que no estemos en el campo no significa que no estemos utilizando recursos naturales. El hecho de que seamos una empresa privada no significa que no estemos utilizando recursos públicos o que requiramos de recursos públicos. Vuelvo a lo mismo, los recursos son de una sociedad y sirven a una sociedad. Por eso la administración de recursos materiales es un asunto que tiene que ver con la administración social de los bienes, ya sean institucionales, ya sean privados o ya sean personales. Recursos de una unidad de salud concretamente. Vamos a hablar de recursos materiales, que son la infraestructura y los equipamientos básicos de la unidad para funcionar. Después tenemos los recursos técnicos. Estos son una especie integrada por el conjunto de instrumentos que median entre la organización y el objeto del trabajo para conocerlo y conseguir un producto. Hay productos tangibles y productos intangibles y estos se llaman recursos técnicos. Después tenemos recursos financieros, son los derivados del conjunto de medidas económicas y presupuestales de que dispone la administración, la comunidad o las organizaciones para afrontar las actuaciones previstas con base en las necesidades de la unidad previamente analizadas. ¿Se acuerdan del concepto social que mencioné hace un momento? Todo lo que esté dentro de nuestro objeto social y todos los recursos que se necesiten, económicos, que se necesiten para cumplir ese objeto social, van a entrar en este concepto de recursos financieros. Tenemos recursos humanos, es el género resultante del conjunto de población real o potencialmente requerida para la ejecución de un plan, proyecto de intervención o en este caso un servicio de salud. Todas las personas que participan en la atención en la unidad se llaman recursos humanos. Actualmente estos términos de recursos humanos han cambiado y ahora se les conoce como capital humano o talento humano, y esto es administrativamente, pero siguen siendo en la administración clásica científica recursos humanos. ¿Cuál es el proceso de toma de decisión sobre la asignación de recursos en una unidad de la atención? Este es un proceso bien interesante. Podría decirse que 4 condiciones son necesarias, incluso si algunas personas piensan que no son suficientes y desean agregar otras, tenemos estas 4 bases. Primero, las decisiones y las razones para la asignación de cierto recurso deben hacerse públicas. No es una cuestión privada, no es algo que me guarde en secreto. 2. La asignación debe basarse en razones que todos consideren relevantes y fundamentales. Esto lo vamos a sufrir en las auditorías. ¿Por qué está aquí este equipo si no es relevante para el funcionamiento de la unidad? Entonces, debemos tomar decisiones de la asignación en una buena razón. 3. La asignación debe ser revisable y transparente. Debe especificarse perfectamente bien el origen, de dónde y para qué se va a utilizar la cosa. 4. La asignación debe hacerse en el principio rector de cumplir el objetivo de resguardar la salud de la población, en su caso el objetivo del servicio. Otra vez, este equipo no tiene nada que ver aquí, ni siquiera es un equipo de salud, por tanto ahí hay un problema administrativo en la asignación o en la adquisición de ese producto o de ese servicio. Por eso hay tantas reglas al respecto, y estas reglas de las que ya hemos platicado complican muchísimo la administración, pero resulta que son sumamente necesarias
porque evitamos así la compra o la contratación de servicios, la compra de equipos o contratación de servicios totalmente innecesarios o por fines de otra naturaleza que no sean propiamente el funcionamiento adecuado de la unidad. El marco legal que regula la administración de recursos de materiales en el sector público proviene de la Constitución, es específicamente el artículo 134, vamos a citar nada más esta parte, dice: todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas serán adjudicados en subasta mediante convocatoria y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado que será abierto en una junta pública. Eso dice el artículo 134, que regula la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. También tenemos la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, Presupuesto y la Contabilidad y el Gasto Público Federal, la Ley de Planeación, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley General de Bienes Nacionales. Todas estas, en el buen desempeño de nuestras funciones administrativas, en tanto a la adquisición de recursos materiales, en la asignación de recursos materiales, todo esto tenemos que estudiarlo, tenemos que leer estas leyes, saber de qué somos responsables y qué es lo que pasa cuando no cumplimos esas responsabilidades cabalmente. El tema de responsabilidad administrativa es sumamente importante, les decía yo, es difícil, pero es necesarísimo para estar tranquilos de que estamos haciendo un trabajo en un marco perfectamente regulado y podemos desempeñar nuestras funciones de manera honesta y transparente. ¿Cuáles serían las responsabilidades de los servidores públicos en este rubro? Lo dispuesto por la Constitución desde el artículo 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por 4 variantes. Primero, la responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Segundo, la responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en un delito. Tercero, la responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública. Y cuarto, la responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. Es decir, sí hay un marco regulatorio y sí está uno muy expuesto a ser sujeto de responsabilidad administrativa, civil y penal, y puede uno perder la libertad independientemente de lo mal ganado, de la tranquilidad, en fin, hay muchas cosas que se pueden perder si nosotros accedemos a la comisión de un delito que además es sumamente tentador cuando se manejan cantidades de dinero muy importantes y que a veces se le hace a uno fácil hacer tratos chuecos con las empresas o con otros proveedores y pensamos que no va a haber ningún tipo de consecuencia de ello, pues todas estas están previstas en la ley y la ley no se trata de cumplirla para que no me atrapen. La ley se trata de cumplirla porque somos miembros de una sociedad y tenemos ciertas regulaciones que regulan nuestro actuar y sobre todo en beneficio o en función de la sociedad. ¿Qué dice el artículo 134 constitucional? En el título cuarto, numeral 47, dice: la función de administración de recursos materiales establece, primero, cumplir con la máxima diligencia del servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Leer este artículo detenidamente es bien importante, porque a veces involuntariamente estaremos incurriendo en este supuesto y eso está bastante mal. 2. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos. 3. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presten su servicio las dudas fundadas que le susciten la procedencia de las órdenes que reciba. 4. Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio. Es bien importante. Esto tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la honestidad y con lo que generalmente conocemos como conflicto de intereses. 5. Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir dinero, objetos mediante enajenación a su favor. Nada de que llega alguien con unas galletitas, eso estamos incurriendo en un problema ahí. 6. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones y denunciar por escrito los actos u omisiones que pueden ser la causa de responsabilidad administrativa. 7. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento o de cualquier disposición jurídica relacionada con el cargo público. 8. Abstenerse en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público sin autorización previa y específica de la Secretaría o entidad de que se trate. Otra vez, todo esto está determinado a prevenir el mal uso de los recursos públicos, el robo, el enriquecimiento ilícito, el peculado, delitos de los que vamos a conocer y desafortunadamente no estamos zafos de eso. A veces, ya lo he dicho en varias ocasiones, el problema es la ignorancia. A veces uno ignora que lo que está haciendo constituye un delito y esto es pues un problema, porque la ignorancia no es una defensa legal. El hecho de no saber, cuando nosotros aceptamos un cargo de responsabilidad administrativa, cuando aceptamos la jefatura, también debimos habernos preparado, también debimos habernos dado el tiempo para leer la normatividad al respecto, para leer las leyes, los reglamentos, a qué es a lo que me estoy comprometiendo, cuáles son mis responsabilidades, qué leyes están previendo la comisión de cualquier acto impropio de mis funciones. O sea, esa es responsabilidad de cada una de las personas que accedió a ocupar el cargo. Esto es tanto en las empresas públicas como en las empresas privadas. A veces en las empresas privadas a los dueños les da por ir a la caja del negocio o ir a la cuenta del banco del negocio, de la empresa, sacar dinero porque necesita comprarse unos zapatos o irse de vacaciones. Se le hace sencillo porque considera que ese es su dinero y ahí está cometiendo también un delito o está alterando de alguna manera el funcionamiento de la empresa y eso constituye una responsabilidad. Que no me avisaron es que nadie tenía por qué avisarle. Se entiende que cuando se aceptó el cargo de responsabilidad administrativa, también se debía haber pensado que se llama responsabilidad administrativa precisamente por algo, porque hay un marco teórico, hay un marco legal, hay un marco regulatorio que previene todas estas situaciones. Así es que no saber no es defensa. Hacer las cosas
bien intencionado, pero causar un daño o un perjuicio al patrimonio tampoco es una defensa. La buena intención no salva a nadie de la responsabilidad. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer al ocupar estos cargos? Al utilizar cualquiera de estos recursos que tenemos a disposición en las unidades, tanto como personal operativo como personal de mando, tenemos que leer, tenemos que entender las leyes, tenemos que saber a qué nos estamos comprometiendo. Cuando a mí se me ocurrió tomar algo del trabajo, ya sea para llevármelo a mi casa, cuando desperdicié un material, sí hay responsabilidad y sí está previsto todo esto. Bueno, pues no era para asustar a nadie, pero definitivamente es bien importante estar al pendiente de todas estas responsabilidades y tomar en cuenta que hay leyes que, así como nos protegen, protegen a la sociedad de la gente que hace mal uso de los recursos de la sociedad. Vuelvo a lo mismo, no se confíen que tengamos o estemos a cargo de una empresa privada, no necesariamente nos va a hacer inmunes a estas reglamentaciones, y más aún cuando estamos a servicio de la sociedad, o sea, somos servidores públicos. Pues les agradezco muchísimo la atención, espero que este video sea de utilidad.